Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Miércoles 23 de septiembre, en El Salvador, son las 8:10 de la noche y queremos darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar ahora sobre temas de interés, temas recientes, pero que abordan sobre todo la agenda de mayor, digamos, preocupación en el país. Uno tiene que ver con derechos humanos y, por supuesto, algunas actualizaciones que hay. La CIDH se ha pronunciado sobre los casos de Ruth Eleonora López y del doctor Enrique Anaya. La CIDH se ha pronunciado. Vamos a conversar sobre esto. Esto debería de tener alguna modificación, algún cambio en lo que está pasando aquí en el país. Vamos a conversar sobre la última publicación, el último comunicado que hemos visto de la APES, que anuncia formalmente que se retira del país. Esto es preocupante. ¿Qué tipo de connotación tiene para el país? ¿Dónde queda el tema de la prensa y el acceso a la prensa? Si la Asociación de Periodistas decide retirarse del país por decisiones, acuerdos y leyes que han sido aprobadas por esta Asamblea Legislativa y ordenadas por el presidente de la República. Entonces, hay ahí temas que discutir. Vamos también a consultar sobre la opinión de que un maestro fallezca bajo el régimen de excepción, bajo el esquema del régimen de excepción en las cárceles del Estado. ¿Cómo se puede considerar esto? Esto es otro nivel ya de situaciones que se están viendo en el país. Vamos a hablar sobre otros temas de coyuntura también, pero va a ser una plática interesante. Le invito a que se quede con nosotros y que, bueno, sea parte de este esfuerzo que todos los días estamos tratando de empujar para tratar de mantenerlo actualizado. Y como siempre decimos, intentando contrarrestar la desinformación y combatiendo la manipulación de la opinión pública. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, al periodista Leonel Herrera. Siempre es un gusto platicar con Leonel. Se ponen buenas las pláticas con Leonel. Leonel, gusto saludarte. Gracias por hacer espacio y estar con nosotros una vez más. Saludos, Fran, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre para mí es una oportunidad muy especial poder platicar con vos y con tu audiencia en tu programa. Mira, Leonel, bueno, quiero preguntar, si quieres arranquemos con esto, porque creo que es lo más reciente. A mí me queda la duda y un poco tal vez tú nos ayudas a entender cómo poder leer esto, qué debería de pasar en el país y qué mensaje le está enviando digamos, esta declaración de la CIDH al régimen Bukele. ¿Qué mensaje está enviando la comunidad internacional al régimen Bukele? Porque ahora se pronuncia por los casos de Ruth Eleonora López y por el caso del doctor Enrique Anaya. Más allá de la formalidad, que es bueno que lo comentemos, pero ¿cuál es el mensaje? Este es un mensaje bien concreto. ¿Cómo lees tú esta declaración que se ha conocido ya por parte de la CIDH? Bueno, yo diría primero como contexto de este hecho que el mundo es cada vez más consciente de que en El Salvador se violentan de manera sistemática los derechos humanos, que en El Salvador existe un clima de persecución política y que en El Salvador se cierra cada vez más el espacio cívico. Creo que de esas tres cosas, violaciones de derechos humanos, persecución política y cierre del espacio cívico, el mundo es cada vez más consciente que eso está sucediendo en El Salvador. Y lo son todavía más instancias que le dan seguimiento a estos temas, entre ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
la Comisión Interamericana, la Relatoría de Libertad de Expresión y otras instancias del sistema interamericano. Lo mismo, instancias de las Naciones Unidas. De igual manera, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Recuerda que también hace algunos meses Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a el abogado Alejandro Enríquez y al pastor Ángel Pérez de la Iglesia Elim y dirigente de la cooperativa El Bosque. Yo escribí hace poco a propósito de un evento de derechos humanos que organizó la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, que le llamaron Cumbre Global sobre Derechos Humanos. Yo decía que el objetivo de este evento era tratar un poco de lavarse la cara y de quitarse la imagen internacional de violador de derechos humanos que tiene el gobierno salvadoreño, ¿verdad? Para tratar de contrarrestarlo, le dan la orden a la procuradora que monte un evento internacional sobre derechos humanos y ponen a todo el aparato de propaganda, todas las redes de troles, a difundir hacia afuera de El Salvador la realización de este evento. Entonces yo decía, bueno, ni organizando cumbres sobre derechos humanos se quitan esta imagen de violador de derechos humanos que ya tienen. Entonces yo creo que en ese contexto, y a esto responde lo que acaba de hacer la CIDH, ¿verdad? Decretando medidas cautelares para Enrique Anaya y Ruth López, y que por cierto son medidas de obligatorio cumplimiento. Aquí no estamos hablando de recomendaciones, ¿verdad? Sino que son medidas de obligatorio cumplimiento, porque hoy por hoy El Salvador, al ser todavía miembro de la Organización de Estados Americanos, le son vinculantes las resoluciones de tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Entonces vamos a ver qué responde este gobierno, si tiene el descaro, el cinismo de incumplir una orden de la CIDH y las consecuencias que podría tener por eso. Yo no descartaría, Frank, que también próximamente haya medidas cautelares para otros presos políticos. Por ejemplo, para Alejandro Enríquez y Ángel Pérez. No descartaría que los siguientes en recibir medidas cautelares sean estas otras dos personas, ¿verdad? Sobre todo porque hace algunos días el juzgado de instrucción les dio 3 meses más de prisión preventiva a petición de la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía que no tiene caso, que no tiene pruebas, simplemente por alargar el proceso, pide una prórroga de 6 meses más y el tribunal le da 3. Entonces, yo creo que es una señal muy importante, es un precedente que marca la actitud que la comunidad internacional va a ir teniendo con el gobierno de Bukele. Yo creo que este puede ser el inicio de una serie de acciones que puedan tomar organismos, no solo de derechos humanos, inclusive podrían ser instancias financieras. Por ejemplo, llama la atención que el Fondo Monetario Internacional no ha hecho pública su resolución sobre la última evaluación que ha hecho del gobierno de Bukele y de los del cumplimiento de las medidas que el Fondo Monetario Internacional le ordenó a Bukele, ¿verdad? Relacionadas con reducción del gasto público, relacionado con el sistema de pensiones, relacionado con mejorar la liquidez financiera del sector bancario, con desmontar de una vez por todas el Bitcoin. Entonces yo creo que este gobierno podría empezar a tener represalias de diferentes organismos internacionales. En un programa con vos hablábamos de que una de las razones por las que este gobierno podría haber adelantado las elecciones presidenciales tenía que ver, entre otras cosas, con el posible aumento del aislamiento internacional, ¿verdad? Este gobierno puede aceleradamente entrar a un proceso de aislamiento internacional, ¿verdad? Su único amigo va a ser el gobierno de Donald Trump y luego no va a tener más, ¿verdad? Y además corre el riesgo de que el gobierno de Trump pueda debilitarse con una eventual derrota en las elecciones
intermedias de noviembre del próximo año en Estados Unidos. Entonces yo creo que es un panorama muy interesante el que se abre, y yo creo que también esta acción de la CIDH representa una esperanza para las organizaciones, para los defensores de derechos humanos perseguidos en El Salvador, porque a veces se siente una orfandad, ¿verdad? Una indiferencia de la comunidad internacional hacia lo que pasa acá. Y se les advierte a los organismos internacionales, miren, ustedes no hicieron nada en Nicaragua y vean lo que hay ahora. Si tienen esa misma actitud indiferente en El Salvador, pronto vamos a estar como Nicaragua. Yo creo que quizás los organismos financieros, organismos de derechos humanos están tomando nota de este asunto. Así que me parece muy relevante esto que ha pasado. Es un mensaje directo al buquelato, a Bukele, a su formato de cómo ha venido atropellando, digamos, el marco de los derechos humanos, este mensaje de la CIDH. Sí, es un mensaje en el sentido en que primero están observando, están dando seguimiento, son conscientes de lo que está pasando. Acordate que ya la CIDH publicó un informe sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador, un informe que el gobierno salvadoreño hizo todo el lobby posible para tratar de detenerlo. Mandaron al colombiano Andrés Guzmán, que estaba de comisionado de derechos humanos, lo mandaron a la CIDH a hacer lobby con los magistrados de la comisión para intentar frenar la publicación de ese informe, pero no lo lograron. Lo que lograron es que el informe no salió por unanimidad, lograron incidir en un par de magistrados, un colombiano que resultó ser amigo de Andrés Guzmán y un magistrado más, pero el informe salió. Esa fue la primera gran señal de la CIDH, ¿verdad? Creo yo que otra señal de la CIDH han sido las constantes llamados a respetar la libertad de expresión que ha venido haciendo el relator de libertad de expresión de la CIDH, el colombiano Vaca. Entonces, este acto de las medidas cautelares es la primera gran acción vinculante. Entonces, yo creo que hasta ahorita, de parte de la CIDH, es el mensaje más importante, más concreto en términos jurídicos y de mayor peso político. Entonces, yo creo que claramente es un mensaje hacia el esquema de violación sistemática de derechos humanos que se ha instalado en El Salvador, ¿verdad? Digamos, y claramente sabemos que este esquema de derechos humanos, dado el control absoluto que este esquema de violación de derechos humanos, dado el control absoluto que tiene Bukele del gobierno, depende de él, ¿verdad? O sea, él es el artífice, él es el autor material, intelectual de toda esta violación sistemática de derechos humanos. O sea, yo creo que aquí sí no hay dónde perderse. No estamos frente a un Estado salvadoreño donde hay separación de poderes y donde se pudiera decir, no, es que estas violaciones de derechos humanos las han cometido instituciones en particular. No, es el régimen de Bukele en su conjunto violador de derechos humanos. Y eso está claro cada vez más en el mundo. Quizás irónicamente en El Salvador para algunos no está claro, pero en el mundo creo yo que está cada vez más claro. La resolución que emite, y voy a irme a cosas puntuales para pasar después al otro tema, porque esto en realidad revive toda esta batalla que me parece que es una respuesta muy positiva para todas las organizaciones y movimientos que han defendido derechos humanos y que han hecho esta batalla, porque el hecho que la CIDH emita esta resolución es una respuesta a ese esfuerzo que han venido haciendo voces que han defendido los derechos humanos contra todo pronóstico. Y esto se convierte como la primera respuesta. Dice... Sienta un precedente importante y además le da un argumento a las organizaciones defensoras y a los defensores de derechos humanos en El Salvador para exigir que este mismo tipo de medidas se le dé a otros casos similares. Para mí, el caso de Alejandro Enríquez y de Ángel Pérez es exactamente igual y por tanto merecedor de las mismas medidas cautelares que se han decretado para Enrique Anaya y para Ruth López.
Voy, dice, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya. Esto fue de hoy, ¿verdad? Hoy en la tarde. Dice, tres cosas puntuales exige. Uno, que El Salvador cese la incomunicación en la que los tiene a los dos. Porque ellos, hay que decirlo, yo no sé si la comunidad está enterada, pero ellos no han tenido posibilidad de ver a sus defensores, ni sus defensores han tenido posibilidad de verlos a ellos. Los han simple y sencillamente mantenido en un absoluto secuestro, distanciamiento. No se han podido contactar ni con familia, ni con sus defensores, ni con nadie, ¿verdad? Segundo, dice que garantice contactos con familias y con abogados. Esa es la segunda cautela que le manda. Y tercero, que revise la prisión preventiva por el riesgo a sus vidas y a su salud. Sobre todo, esto creo que responde al llamado, a la petición, de manera reiterada e insistente que ha venido haciendo el abogado o los abogados de Enrique Anaya, porque ellos han manifestado una situación de salud grave de Enrique Anaya. Entonces, me parece que esto responde puntualmente a tres temas que son de humanidad, que no tienen nada que ver con la justicia. Me hubiese encantado, pero esto no sé si se puede, pues, pero me hubiese encantado que la CIDH, Leonel, hubiera establecido ahí que ambos juicios o que los juicios en general como estos debieran ser públicos y no estar reservados al ocultamiento, al manejo por debajo de la mesa, al manejo oscuro. Pero bueno, eso no aparece. Aparecen tres elementos. Tú dices que debe de cumplirlo. ¿Qué pasa si no los cumple Bukele? Bueno, mira, lo que tendría que hacer el gobierno, siguiendo esas tres órdenes que ha dado la CIDH, primero, que los familiares deberían tener acceso a Ruth. O sea, tendrían que visitarla, ¿verdad? Tendrían que verla, tendrían que constatar su estado de salud. Segundo, tendría que su abogado tener la posibilidad de verla, de reunirse y de hablar con ella. Y tercero, el tribunal correspondiente que lleva el caso, el tribunal de instrucción que lleva el caso, debería convocar a una audiencia de revisión de medidas. Es decir, la CIDH no se atreve a ordenarle que cambie la medida, sino que le dice que revise la medida. Digamos, la CIDH tiene el cuidado de no entrometerse, digamos, en las facultades del sistema judicial salvadoreño, y lo que le dice es que revise la medida, porque ese es un derecho, el derecho que tiene una persona detenida a que se revise su medida cautelar. Ese se tiene en cualquier momento. En un sistema judicial normal, los abogados defensores pueden pedir revisar la medida en cualquier momento del proceso. Entonces la CIDH le dice, revise la medida porque es un derecho, ¿verdad? Entonces tendría el tribunal de instrucción que lleva el caso convocar a una audiencia de revisión de medidas, donde tome la decisión de cambiar la medida o de mantener la medida, pero debería haber una audiencia para revisarla, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, si el Estado salvadoreño no lo hace, va a estar incumpliendo una resolución, una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, ¿verdad? Porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es parte de la OEA y El Salvador, al ser un Estado miembro, está obligado, ¿verdad? Habría que ir a revisar la carta de la OEA, cuáles son las sanciones que podría tener el Estado salvadoreño, pero lo que pasaría es que estaría violentando una norma de la OEA y alguna sanción el Estado salvadoreño tendría que tener por eso. Además de la imagen internacional, ya no solo de violador de derechos humanos, sino que de violador de resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos. Y aquí no estamos hablando de una ONG internacional, estamos hablando de una instancia de la justicia internacional, del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que esto se pone interesante. Yo, como te digo, no descartaría que también la CIDH emita nuevas resoluciones en otros casos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, mañana qué pasa con el caso Santa Marta, que se va a dar a conocer la resolución del segundo juicio,
Vamos a ver en caso de que haya una resolución desfavorable, si la defensa, si las organizaciones no recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estarían habilitados para hacerlo, porque se ha violentado un principio elemental del debido proceso, que es el que no se puede juzgar a una persona 2 veces por la misma causa. Y a los de Santa Marta los han juzgado 2 veces por la misma causa. Esto Leonel, nos deja una pauta y yo creo que fortalece la agenda de los defensores de derechos humanos aquí en el país. Esto les revive y les habilita una serie de esfuerzos que han venido haciendo, que hasta hoy, como vos dijiste hace un momento, era como esperando una respuesta, y ahora viene esa respuesta. Quiero preguntarte de manera puntual, porque ya vimos lo de Bukele, pero aquí hay intermedios que quedan en el aire y que hay que también nombrarlos y también evaluarlos. ¿Cómo quedan 3 casos, te voy a poner, en este tema? Primero, la Procuraduría de Derechos Humanos aquí en el país, después de que un organismo internacional viene y resuelve una medida cautelar que aquí la procuradora simple y sencillamente le dio la espalda. Y luego, ¿cómo queda, en este caso, la Fiscalía y el sistema judicial? No, más bien el sistema de centros penales, en este caso. ¿Cuáles deberían de ser, digamos, las alertas que deberían de estar activadas de cara a estos 3 instrumentos que hasta hoy han mostrado obediencia absoluta a los diseños, a las líneas y a las órdenes que se dan desde digamos, la instancia superior? Bueno, quedan en entredicho, quedan de alguna manera sancionados también, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de la fuerza ética, jurídica y política que tiene la resolución de la CIDH, estas instituciones quedan sancionadas. O sea, la Procuraduría de Derechos Humanos jamás, ¿verdad?, se ha pronunciado siquiera, y mucho menos plantear medidas cautelares, porque como bien decís, estas medidas las pudo haber planteado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? Luego claramente queda en entredicho el sistema judicial, ¿verdad? Por someterse a las prácticas de persecución gubernamental. Queda en entredicho la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, haciendo acusaciones sin mayor base jurídica. Queda en entredicho el sistema penitenciario. Es decir, aquí yo creo que si empezamos a ver a quienes les cae, hay muchas instituciones, ¿verdad? Pero fundamentalmente le cae en su conjunto a este régimen que responde a el control autocrático de un gobernante, ¿verdad?, que desde mayo del 2021 eliminó la separación de poderes y eliminó la independencia judicial, poniendo un fiscal servil, poniendo magistrados de la Corte Suprema serviles y poniendo a por lo menos 1/3 de los jueces también jueces serviles al régimen. Entonces, yo creo que este es el primer golpazo que recibe este gobierno de Bukele y que podría tener más. Bueno, por la familia de Ruth Eleonora López, por la familia del doctor Enrique Anaya, por los abogados que han estado dando la batalla y por todas las organizaciones que han tocado puertas de todo tipo. Y esta de verdad que se convierte en una señal muy importante. Yo creo que para el país, no lo hemos dimensionado, pero a mí me parece que es una señal muy importante. Y quiero entrar a otros temas para poder darle seguimiento, porque ya tú lo mencionaste. Hay casos que inmediatamente deberían ser también sujetos de este tipo de, digamos, de resoluciones, porque aquí, o sea, no hay forma de justificar, francamente, no hay forma, digamos, de justificar la detención del abogado, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido el nombre. Alejandro Enríquez. Alejandro Enríquez. No hay forma de justificar la captura del pastor. O sea, en realidad no hay imágenes, no hay una sola imagen que justifique los argumentos que está manejando la fiscalía y las instituciones. Todas las imágenes. Y qué bueno que fue en público. Imagínate si no hubiera sido en público eso.
Entonces, casos como el de Alejandro Enríquez, casos como el abogado Alejandro Enríquez, casos como el pastor, pero ahí van en camino también el caso de los líderes de Santa Marta, que por cierto, mañana se ha convocado para dar a conocer la resolución del caso. ¿Cuáles son las señales que tenemos y cómo ves estas siguientes etapas? ¿Qué viene después en el país? Sobre todo en casos como los que estamos mencionando, porque además de esos hay otros, Leonel. No nos podemos quedar ahí, hay otros. Casos, mira, te lo voy a dejar de una vez, porque aquí hemos visto casos que han sido dramáticos, o sea, dramáticos en el sentido de que lo que ha sucedido al final ha sido una situación tan grave como lo que vimos de Atilio Montalvo, por ejemplo, que sale casi en calidad de cadáver de las cárceles. Pero también conocimos el caso, Leonel, del profesor Manuel Mira, que lastimosamente no logró sobrevivir y que también fue víctima inocente, que no tuvo derecho a justicia por parte del régimen de excepción. Entonces, ¿cómo quedan estos casos? Esto abre la posibilidad de que verdaderamente haya justicia en este país, de que los casos se procesen con decencia, respetando sus derechos, o crees tú que el enfoque autoritario, el enfoque represivo se va a mantener pese a este tipo de resoluciones? Mira, yo creo que deberían pasar dos cosas. La primera, debería la CIDH de emitir otras resoluciones en otros casos que aplican perfectamente. Para mí, el caso candidato a seguir es el de Alejandro Enríquez y de José Ángel Pérez. ¿Verdad? En un sistema judicial normal, quienes estarían presos ahí son los policías y quienes los mandaron a hacer el desorden, porque el desorden público del que acusan al abogado y al pastor de la iglesia LIM lo generan los policías. O sea, la gente está protestando pacíficamente y eso se puede constatar, como vos decís, en los videos, ¿verdad? En las transmisiones en vivo que hay de la protesta. La gente estaba tranquilamente protestando y son los policías antimotines, la policía militar, los soldados, los que son los que llegan a hacer el desorden. Entonces ahí los procesados por desorden, en caso de que desórdenes públicos fuera un delito, ¿verdad? Tan grave como para meter presa a la gente, deberían ser los policías y no la gente que está manifestando. Yo creo que el caso de Alejandro Enríquez y de Ángel Pérez debería ser el que continúe, pero yo creo que aquí también aplica el caso de Fidel Zavala. Con el caso de Fidel Zavala todavía más, porque Zavala es testigo de abusos dentro de las prisiones, ¿verdad? Creo yo que el caso de los veteranos, Atilio Montalvo, que si bien salió de la cárcel, pero sigue en proceso, enjuiciado, y los otros veteranos, ¿verdad? Pepe Melara, Eliseo Ortiz, o sea, y el resto de veteranos, ¿verdad? Que muchos de ellos también padecen enfermedades terminales y que deberían ser sacados de prisión. Yo creo que también aquí aplican casos como el de muchos sindicalistas, ¿verdad? Fíjate que casi no mencionamos a los sindicalistas. Hay un montón de sindicalistas de instituciones del gobierno central y de las alcaldías que están presos, y están presos por haber reclamado a los alcaldes, por haber cuestionado decisiones de los consejos municipales, por eso están presos. Entonces, las organizaciones sociales la otra vez en una conferencia de prensa hablaron de 60 casos de presos políticos en El Salvador. 60. Es decir, me imagino que ahí cuentan Ruth, Enrique Anaya, Alejandro Enríquez, Ángel Pérez, Fidel Zavala, los ambientalistas de Santa Marta. Bueno, y con Fidel Zavala van todos los detenidos de la Floresta, ¿verdad? Sí. Que son como 20 personas. También con Fidel Zavala irían los abogados Rudy Joya y Ivania Cruz, ¿verdad? Que no están detenidos, presos porque están exiliados, ¿verdad? Yo creo que también, fíjate, Frank, que incluso aquí no solo aplicarían los casos de clara persecución política, sino que también todos los presos inocentes del régimen de excepción. O sea, todas las personas que no han cometido delitos,
que no tienen ningún vínculo con pandillas, ¿verdad? Y que fueron detenidos porque los policías tenían que llenar una cuota que les habían puesto, porque por una llamada anónima de alguien que simplemente los puso en mal por maldad, o porque, como publicó un reportaje El Faro, se pusieron nerviosos a la hora de ver a los policías o soldados. O sea, hay una gran cantidad de presos inocentes que no son presos políticos, pero son presos inocentes, ¿verdad? El propio Bukele reconoció en la conferencia que dio en Costa Rica que el gobierno ha tenido que liberar a 8,000 personas. Entonces es gravísimo. Un presidente reconoce que detuvieron ilegalmente a 8,000 personas y las tuvieron que sacar porque no les encontraron vínculos con pandillas. Pero además las organizaciones de derechos humanos, el Socorro Jurídico, Movir, hablan de más de 20,000 personas inocentes. O sea que de las 80,000 detenidas, por lo menos 20,000 no son pandilleros, no tienen ninguna relación con pandillas y por tanto son presos inocentes, ¿verdad? Los casos más graves que hay son de estos que están muriendo, ¿verdad? Este profesor que se muere en manos del Estado, si ahí hay un Estado criminal, ¿verdad? Que mata a una persona, podemos decir que la mata porque esta persona muere por las condiciones inhumanas, crueles y degradantes que ha tenido en los centros penales. Hay gente que ha llegado sana y en los centros penales se ha enfermado y ha muerto de esas enfermedades. Ese es el caso de muchos de los casi 500 que según el Socorro Jurídico han muerto en las cárceles, ¿verdad? Mueren por enfermedades, otros mueren de violencia por las golpizas de los custodios, ¿verdad? Este profesor, recordá que no es el único que muere así en manos del Estado, también el transportista, el empresario de buses de Santa Ana, ¿verdad? Roberto Jaco, el de Seiza Bus. Es decir, es delicado. Catalino Miranda también, si a él lo han sacado para que se muera, pero Catalino Miranda se enfermó, ¿verdad? Agarró insuficiencia renal y agarró un cáncer en la prisión. Él llegó sano, ¿verdad? Entonces yo creo que todas estas barbaridades que se están cometiendo y que no se justifican con el argumento de la seguridad, ya están en la mira de la CIDH, en la mira de Naciones Unidas. Yo no descartaría que pronto alguna instancia de Naciones Unidas también, ¿verdad? Porque también Naciones Unidas da seguimiento. Por ejemplo, en el caso Santa Marta, ha habido 4 o 5 pronunciamientos de la relatora de defensores de derechos humanos de la ONU, una abogada irlandesa que se llama Mary Lawlor. Ella se ha pronunciado constantemente por el caso de los ambientalistas de Cabaña. Entonces también Naciones Unidas le da seguimiento. Las embajadas, los países amigos le dan seguimiento, la Unión Europea da seguimiento. Es decir, este gobierno tiene que optar entre seguir con este régimen violador sistemático de derechos humanos, ¿verdad? Y atenerse a un aislamiento cada vez mayor, o corrige y de alguna manera arregla la relación con las instancias internacionales. Entonces, una cosa que tiene que suceder, en mi opinión, es que vengan otras resoluciones de la CIDH. Y la segunda cosa, porque te decía que son 2, la segunda cosa creo yo que es la que vos decías muy bien, o sea, debería de servir esta resolución de la CIDH como un espaldarazo, como un impulso para la lucha por los derechos humanos en El Salvador. O sea, en esta resolución de la CIDH hay un gran argumento, ¿verdad?, para poderse agarrar de ahí y aumentar la presión, ¿verdad? Yo esperaría que organizaciones como Movir y otras organizaciones sociales, ¿verdad?, se envalentonen en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, que se animen, que cobren fuerza y que presionen, ¿verdad? Esta resolución de la CIDH les da la razón, es un espaldarazo, es un argumento, y yo creo que viene a suplir como yo te dije, orfandad, ¿verdad? Es decir, esta falta de respaldo que a veces que a veces se siente, ¿verdad? Es decir, como que la comunidad internacional es indiferente a lo que está pasando. Yo creo que no es que sea indiferente, sino que dan seguimiento y hasta estar muy seguros de lo que van a hacer, entonces es que actúan. Yo creo que la CIDH esperó este tiempo como para
que su medida sea incuestionable, ¿verdad? Y que esto obligue a este gobierno a cumplirla o a tenerse a la consecuencia. Yo creo, vos no lo has dicho, Leonel, pero te voy a decir, esto en realidad obliga a que esta procuradora renuncie inmediatamente. Y yo creo que todo el mundo debería de pedirle a esta señora, francamente, después de todo lo que ha pasado. Y esta resolución viene simple y sencillamente a la primera que toca es a ella. Y le dice, mire, usted no ha hecho su trabajo, hombre. Usted está haciendo cualquier otra cosa, menos su trabajo. Entonces yo creo que eso es importante mencionarlo. Voy a pasar por esto porque quiero terminar con el Fondo Monetario, porque esto en realidad pone sobre la mesa de esa negociación, estos temas se ponen sobre la mesa de esa negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario. Pero te Y quiero mira, preguntar solo una cosa, solo algo antes de que siga, yo no descartaría que vaya a salir el presidente quejándose que están entrometiéndose en las decisiones soberanas de su gobierno. Es decir, yo creo que se va a demostrar la hipocresía. Si hace eso, si abre la boca para decir esas palabras, se va a evidenciar la hipocresía, ¿verdad? De que en resoluciones sobre derechos humanos se queja, pero no dice nada de las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Ahí calladito, a quitar el Bitcoin. Fíjate, el Bitcoin que era su principal obra de arte, ¿verdad? A quitar el Bitcoin, porque el Fondo Monetario se lo ordenó. Ahí no dice, el Fondo Monetario, no, ahí no reniega, ¿verdad? Reniega frente a resoluciones sobre democracia, sobre derechos humanos, ¿verdad? Mirar si reniega frente a la orden del Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto. Ahí están reduciendo el gasto, despidiendo a miles de empleados públicos, quitándole el presupuesto a las alcaldías, reduciendo los fondos de educación, de salud. Yo creo que se evidencia, si Bukele hace eso, si reniega de la CIDH, se va a evidenciar nuevamente la hipocresía. Reniega de las órdenes de la CIDH, pero no dice nada, las acata corriendito, obedeciendo los del Fondo Monetario Internacional, además de las órdenes de Trump, ¿verdad? Vaya, ya vamos a llegar ahí porque hay otros enfoques que te quiero preguntar sobre ese tema, pero quiero pasar a esto, que tiene que ver con el Estado de Derecho en el país, que tiene que ver con los marcos de respeto democrático, que tiene que ver con el ejercicio de un gobierno decente, ¿verdad? Que está dispuesto en realidad a cumplir la ley y las reglas, como dicen cuando se juramentan. La Asociación de Periodistas, en el marco de la entrada en vigencia de la ley de agentes extranjeros, informó de que se vieron obligados a renunciar a su derecho de ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en el país y a partir de eso ya no se presenta la APES como una institución y una organización aquí en el país. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Cómo queda, o sea, cómo se puede interpretar, y siempre en el marco internacional y nacional, que desaparece a partir de las leyes que crea un gobierno a la Asociación de Periodistas de El Salvador, que me parece que eso no debería ser una cosa mínima? Entonces, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué lees ahí? ¿Cómo podríamos explicárselo a la comunidad? Mira, yo diría, Frank, que es la segunda gran cosa de la que se está pendiente desde fuera. Es decir, la primera es todo el clima de persecución política y de violaciones de derechos humanos contra personas inocentes. Creo que esa es la primera gran problemática que es objeto de mirada preocupante desde los organismos de derechos humanos. Y el segundo gran problema es ese, es el cierre del espacio cívico, ¿verdad? Un elemento vital para que no muera la democracia, aún en un régimen autocrático, autoritario, el que se mantengan las posibilidades de ejercer los derechos de información, expresión, prensa, participación, porque ese es el espacio cívico. El espacio cívico es como el lugar donde se ejercen todos estos derechos. Entonces, claramente, cuando hay una ley de agentes extranjeros que obliga a cerrar a asociaciones de periodistas, asociaciones de derechos humanos, porque acordate que también cerró FESPAD, una organización histórica de derechos humanos, ¿verdad? Que tuvo que cerrar. También cerraron otras organizaciones
que no tienen un alto perfil público, pero que son organizaciones que han hecho un gran trabajo en el país. Te pongo el ejemplo de Fudexo, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, que durante mucho tiempo fue la instancia que le dio la personería jurídica a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿verdad? Que tiene el rango de una universidad internacional. Entonces, de alguna manera, con el cierre de Fudexo, se cierra una universidad internacional de manera indirecta por el vínculo de Fudexo con Flaxo. Entonces, el que la APES también decida no operar más en El Salvador, porque hay que aclarar que la APES no se cierra, ¿verdad? La APES continúa, ¿verdad? Yo he estado en diálogo con el presidente y con otros miembros de la junta directiva, y ellos me han explicado que la APES no cierra, ¿verdad? Que la APES va a seguir operando desde Guatemala, y que no va a operar desde El Salvador. Entonces yo creo que, pero aún así, el que cierre operaciones en El Salvador, ¿verdad? Es un hecho que debería avergonzar a cualquier persona demócrata en el país, ¿verdad? Que sea de derecha, de centro, de izquierda, pero que comulga con elementos democráticos básicos. Deberíamos sentir vergüenza. Que cierre FESPAD, que cierre Fudexo, que cierre la APES. También hay otro hecho. Ahora conocimos que Focus TV, que es un medio de periodismo de investigación, también traslada su sede a Costa Rica, como ya lo hizo El Faro. A esto sumarle el exilio de 40 periodistas salvadoreños. Prácticamente toda la plantilla del periodismo de investigación está fuera del país. Están regados en Guatemala, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos y en España. Entonces, este problema del cierre del espacio cívico, del cierre de las posibilidades de ejercer los derechos de información, comunicación, participación, organización, es otro de los aspectos que preocupa profundamente a la Comisión Interamericana. Yo no descartaría que pronto haya por lo menos algún recomendable de la Comisión sobre la ley de agentes extranjeros. Un llamado al gobierno salvadoreño de revertir esa ley que es propia de regímenes autoritarios. Aquí tenés ley de agentes extranjeros, ¿verdad? En Rusia, y en otros países, en Turquía, en Hungría, ¿verdad? En regímenes autoritarios mayoritariamente dominados por presidentes ultras de extrema derecha. Entonces, ese es el otro la gran preocupación, me parece, el cierre del espacio cívico, que es vital en una democracia. Cuando ya no hay espacio cívico, cuando ya no hay posibilidad de ejercer los derechos de información, de expresión, entonces ya viene el totalitarismo. Ahorita estamos todavía en los últimos momentos de la fase autoritaria, porque todavía hay algunos espacios, todavía a vos y a mí no nos han metido presos, y porque todavía hay otros medios alternativos que no han sido cerrados, organizaciones que no han sido cerradas, hay restricciones, hay persecución, hay cierre selectivo, pero digamos no ha sido de manera definitiva. El día en que este régimen decida limpiar la mesa y cerrar todos los espacios, entonces viene el totalitarismo. Dice, voy a leer un par de párrafos del comunicado de APES por lo que tú planteabas y que a la comunidad le quede claro, porque esta cuestión no es que APES se quiera ir, ha intentado lo que formal y legalmente debe hacer cualquier institución para tratar de seguir funcionando, pero le han cerrado las puertas deliberadamente, entiendan bien. Dice, es de aclarar a los colegas de El Salvador y al público en general que la APES seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa. Seguirá defendiendo los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños. La asociación tiene más de un año, escuchen bien esto, más de un año intentando obtener credenciales de junta directiva en el registro de asociaciones de la oficina del Ministerio de Gobernación. Más de un año. ¿Ya? Y aún lo seguirá haciendo. Como asociación de periodistas seguiremos insistiendo, apegados
a nuestro derecho de organización y asociación pese al cierre deliberado del espacio cívico. La ley de agentes extranjeros define como agentes extranjeros a cualquier persona u organización que responda a intereses, esté controlada o financiada directa o indirectamente por un mandante extranjero. Un mandante extranjero es cualquier persona u organización con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, un partido político, una organización, así como cualquier entidad determinada por el registro de agentes extranjeros. Con una definición tan amplia y discrecional, el registro está diseñado para usar este poder de manera arbitraria. En concreto, todo esto, y hay que decirlo, yo no sé, Leonel, si vos tenés una perspectiva distinta, pero a mí me parece que hay que decirlo con la total transparencia que se requiere. La ley fue creada para esto. Esta ley de agentes extranjeros fue creada exclusivamente para esto, para que instituciones, organismos, instancias que hacen este ejercicio tan vital en una dinámica democrática puedan estar vivos, puedan hacer un ejercicio de contraloría pública, de supervisión del manejo, de la transparencia, de la legalidad, del respeto a los derechos, del cumplimiento de la ley. Si alguien, si un gobierno, si un político se resiste a esto, es porque simple y sencillamente va a cometer alguno de esos procesos. Y por eso no quiere ser fiscalizado, controlado, auditado, y sobre todo con el ejercicio de la mirada ciudadana, que es lo más importante, que es quien al final debería de tener la última palabra. Esto que nos muestra la APES, la verdad es que a mí sí me parece, Leonel, y lo quiero mencionar así, me parece que es un límite, hemos superado un límite en el país. Es decir, aquí se fue Cristosal, aquí desmontaron Socorro Jurídico, o bueno, han intentado desmontar todas estas instituciones. Han desmontado Cristosal, te decía, aquí se han intentado silenciar instituciones, academias, y bueno, lo último que hemos visto, personas de manera natural, al final de cuentas, no tenemos la información al detalle, pero presumimos lo que puede estar pasando detrás del tuit que publicó, por ejemplo, Julia Evelyn Martínez. Entonces, tú tienes una operación que lo que busca es callar aquellas voces que intentan todavía mantener mínimos ejercicios de un marco democrático, poniendo al ejercicio público donde se merece, que es en un marco de fiscalización, de contraloría, de transparencia. Pero eso es lo que se trata de evitar acá. Cuando vemos esto, Leonel, este límite que desde mi perspectiva se rompe, porque aquí prácticamente el periodismo ha sido descabezado. Eso es lo que te dice, por lo menos el periodismo investigativo, el periodismo incómodo. El otro periodismo seguro ahí va a estar. No sé cómo lo ves vos. Sí, mira, yo diría que descabezado no ha sido el periodismo, porque los colegas que están exiliados siguen trabajando de donde están, pero evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Trabajar desde fuera que estar en el país, y las condiciones difíciles que estos compañeros pasan seguramente fuera de sus familias, quizás sin los recursos necesarios para poder subsistir. O sea, es un castigo que este régimen autoritario les hace por atreverse a simplemente hacer su trabajo, ¿verdad? Porque el periodismo es el trabajo. Yo reivindico cada vez que puedo, repito, cuál es el rol del periodismo, porque la gente debe entender, sobre todo la gente que le molesta la crítica periodística, deben saber que eso es el periodismo. El periodismo no es propaganda, no es relaciones públicas, no es publicidad, no es comunicación institucional. Esas son otras áreas de la comunicación. El periodismo es el ejercicio de análisis crítico de la realidad y de presentarle a la población las injusticias. Joseph Pulitzer decía que el rol del periodismo, entre otras cosas, es denunciar las injusticias, ¿verdad?
Entonces, todo aquello que represente una injusticia, un acto de corrupción, una violación de un derecho humano, una mentira dicha por un funcionario público, es una injusticia denunciable. Además, Pulitzer habla de, como funciones del periodismo, combatir la demagogia, a los demagogos y defender la institucionalidad y la democracia. Fran, yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís y creo que la prueba de que la ley de agentes extranjeros es para perseguir a las organizaciones son las mismas declaraciones de los promotores de la ley, empezando por el presidente Bukele, cuando escribe en su cuenta de Twitter que en represalia a las ONGs por apoyar protestas como la de la Cooperativa El Bosque, se iba a aprobar la ley de agentes extranjeros. Lo dijo claramente, aquí va, ¿verdad? Es un castigo, es una represalia porque ustedes andan apoyando las protestas de la gente. Entonces aquí les va la ley de agentes extranjeros. Lo dijo el presidente abiertamente y luego lo repitieron sus diputados. Para mí, Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, lo dijo de la manera más cristalina posible. O sea, él incluso dice, Ernesto Castro, en la retórica de estigmatización y odio político que usa cuando justifica la aprobación de la ley, él dice, esta ley dice, mira, no se preocupen comandos de salvamento, no se preocupe la fundación El Jardincito, es decir, ustedes no hay problema con ustedes. Esta ley es para estas ONGs y estas ONGs ya se sabe cuáles son. Las que defienden derechos humanos, las que denuncian corrupción, las que reivindican los derechos de la gente, las que acompañan las demandas de las comunidades, las que defienden el medio ambiente, las que exigen transparencia, las que denuncian retrocesos democráticos, las que demandan acceso a la información pública, las que exigen reformas tributarias progresivas en lugar de seguir endeudando al país y en vez de seguir bolseando a la gente pobre. Esas son las ONGs que son objeto de esta ley. Voy a leerte comentarios, Leonel, y luego vamos al cierre con unas 2 preguntas sobre el Fondo Monetario que te quiero hacer. Vamos a ver. Buenas noches, saludos a todos los pensantes conectados, especialmente a Frank Martínez, dice. Gracias, Juan Surio. Saludos, Frank, y un solo de Gemi Like, dice. Excelente, Gaito. Buenas noches, Frank. Gracias, Antonio. Buenas noches, Osmin. El like 12. Bendecida noche y con buenas noticias de las medidas cautelares a favor de Ruth y el doctor Enrique Anaya. Buenas noches, Fran. Saludos a todos. Buenas noches, saludos. Saludito, Fran. Ahí estamos. Vamos a ver, avancemos. Saludos. Ahí le mandan saludos a Parito Mario. Saludos, like 23. Ahí estoy pendiente, Lidia, sí. Ana Jesús, saludos. Antonio, saludos, brother. El medio de comunicación Focus informó el traslado de sus operaciones legales y financieras a Costa Rica, poniendo en marcha su disolución. Esto ante el contexto represivo y la criminalización de las voces críticas. Está claro ya esto en Bukele, la verdad. Saludos, Leonel. Ahí te mandan saludos. Las pláticas en el barcito siempre son interesantes y más cuando abres la mente a distintos puntos de vista. Bukele y Charlie hoy, dice, el Departamento de Estado designa a Barrio 18 como organización terrorista extranjera, terroristas globales, especialmente designados. Buenas noches, saludos a Leonel Herrera, dice. Buenas noches, saludos a todos, excelente invitado, Leonel. Jay McGovern y otros 17 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta a los secretarios Marco Rubio y Kristi Noem expresando su preocupación por las atroces condiciones en las prisiones de El Salvador. Este es un tema que hay que tocarlo también. Buenas noches, saludos. Recordar que este miércoles 24 se dará a conocer la resolución de juicio de nuestros líderes comunitarios. Estás en la jugada, MZ. Ya veo que andas en todo. A las 10 de la mañana en la sede del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia. Tengan decencia, esto un día se va a acabar, Ruth, Eleonora. Ojalá y pronto Ruth pueda ver a su madre y su familia pueda ver a Ruth, de verdad que sí. Sería una gran noticia de verdad. Saludos a Leonel Herrera, excelente invitado. Saludos, Frank, a su invitado, Leonel Herrera. Bienvenida para ti. CIDH es una instancia superior en materia de derechos humanos. El poder de los jueces obedientes a Bukele no es ilimitado.
Buenas noches, Bukele está feliz porque Trump lo felicitó en su discurso por declarar a la 18 como organismo terrorista. Incumplir es el talento del tiranosaurio mientras gana tiempo. Ya casi todo toma tiempo. Y así los trae desde que decidió no soltar la silla. Faltan like, dice, por favor, aquí los que están atrás del matocho, dice, congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al gobierno de Trump para denunciar condiciones en las cárceles salvadoreñas y pedir no se trasladen a más personas en el sector. Y ahora Trump, en Naciones Unidas, agradece a Bukele por haber recibido a inmigrantes latinoamericanos, que hasta hoy no han podido ser demostrada su culpabilidad o relación con delitos concretos. Muy buenas noches, Sarita Alfaro. Saludos cordiales, Frank, y a tu invitado Leonel Herrera desde California. Gracias, Norita, un abrazo. Saludos y feliz noche, mi amigo. Lo premian por maceta. La Asamblea Legislativa autorizó este martes a Félix Ulloa a recibir la Gran Medalla de los Andes, distinción otorgada por el Parlamento andino en reconocimiento a su trayectoria y contribución al fortalecimiento de la integración y desarrollo de la región de Centroamérica. Es que da hasta risa, disculpame. Vayan dejando su like, por favor, sigamos. Gracias, Pati, feliz noche, bendiciones también para usted. El docente Manuel de Jesús Cortés falleció este 21 de septiembre por complicaciones de salud tras pasar poco más de un año detenido en el marco del régimen de excepción antes de su deceso. Habló con otras personas sobre los abusos que vivió en el centro penitenciario de Usulután y logró documentar lo que ahí se observó. La prensa gráfica habló con estas personas, con familiares, entiendo, quienes reconstruyeron los relatos de los golpes y malos tratos que sufrió el docente. Fueron estos abusos, de acuerdo a las fuentes consultadas, los que le provocaron, digamos, su situación. Es triste, pero yo creo que todo esto, bueno, hay que ponerlo público. Ojalá que la familia y los que conocen esta información lo hagan público. Contó sobre los golpes que sufrió, que no había día en que los custodios no fueran golpeados por los reclusos, por cualquier cosa. Le pegaban incluso si no se podía levantar o si no se apuraba para bañarse. Lo golpeaban y pasaban amenazándolo siempre. Contó con uno de los consultados, quien pidió el anonimato por temor, claro. Son secuestros esos, dice Antonio. Mire qué tremendo lo que está pasando. Viene el totalitarismo. Vaya señora, dice, le tienen que hacer la plana que le corresponde a usted velar por los derechos humanos. Una señora que en realidad no merece llevar, de verdad se los digo, no merece llevar, sobre todo de una institución que ha costado tanto a este país. La Procuraduría de Derechos Humanos es una institución que tiene un valor histórico, tan importante, que una señora como ella lo siga ahí, un cargo como es una ofensa al país. Abrazos fraternos. El problema es que se puede hacer es renunciar a los tratados internacionales y ahí estamos fritos como buenas noches a todos. Relatores de la ONU y CIDH emitieron la declaración conjunta en la que instaron a los estados en El Salvador a proteger la libertad de reunión pacífica y de asociación. Muy interesante, dice el Héctor. Señora procuradora, ayúdeme a quien va a acatar la resolución de la CIDH. Disculpen mi inocencia. Vázquez dice. La procuradora ni pío hace, ni dice. Es una vergüenza. Bueno, es una cachetada para la procuradora que no se desempeñó en su función constitucional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar de alguien como Bukele, que apenas terminó su bachillerato? Señora procuradora, trabaje para eso, le pagamos todos los salvadoreños. Bukele no tendrá clemencia con Ruth y Enrique. Libres son muy peligrosos. Tienes razón, fíjate que sí. Tienes toda la razón. Saludos a todos, esperemos una pronta salida de ambos. ¿Y dónde están los derechos humanos cuando mataban y asesinaban a todos estos salvadoreños? Y si hay que pelear por eso, hombre. O sea, uno no tiene que decir por esto sí, por los otros no. No, es de verdad, se los digo. Pero ahora lo que tiene usted es que es el Estado el que está provocando lo que antes provocaban las pandillas. O sea, también esto tiene su consecuencia, su grado mayor de riesgo y peligrosidad. Libertad para Ruth López. La procuradora seguramente será reelegida. Por Dios, si estos son cínicos, la van a reelegir. Juicio público para Ruth López, dice. Esto es lo que yo, de verdad que ojalá hubiéramos tenido eso, ¿verdad? De juicio público. Si incumple o ignora esas resoluciones, a Bukele le cae la careta cool. Poco a poco quedará aislado ante otros países.
seguramente la Procuraduría será elegida a menos que encuentren a alguien peor, ¿no? Ahí corregí, peor, ponele. No tienen la voluntad ni la moral, cosas que no compra la escuela, dice, actúa en base. Y aquí yo no entiendo, porque te lo voy dejando ahí, Lionel. Escuchamos a Bukele en su último discurso hablando de valores, de principios, de buenos días, de por favor, y este tipo de cosas. ¿Cómo alguien puede hablar de una cosa y hacer otra cosa, verdad? Pongan sus likes, dice el pajarito amarillo, libertad para los presos políticos inocentes en el país. Buenas noches a todos. Bueno, voy dejándote ahí, deja ir todos los comentarios. Leonel, antes de que se nos vaya el tiempo, porque son un montón de comentarios, pero te quiero dejar estos que te he comentado, las reacciones, si tú tienes algo ahí. Sí, son muchos. Quiero agradecer a la gente que participa y que comenta, y les pido que lo sigan haciendo. Estoy de acuerdo con todas las observaciones críticas que han hecho. Comparto plenamente la crítica a la procuradora. Esta señora es una vergüenza, perdónenme. Es la sepulturera de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ella y otros funcionarios como ella van a tener que luego ser juzgados por incumplimiento de deberes, por omisión de investigación, por actos arbitrarios, por desacato, y van a tener que devolver el salario también, hombre, porque no han trabajado, ¿verdad? Como dicen ahí algunos comentarios, se les paga para que en el caso de la procuradora haga algo por los derechos humanos y no hace nada. Esta gente también, entre otras sanciones, va a tener que devolver ese dinero. Es un robo. Esos salarios son un robo porque son funcionarios que no hacen el trabajo por el que el pueblo les paga, ¿verdad? Luego alguien pregunta que quién debe acatar la orden de la CIDH. Bueno, en términos prácticos ya sabemos quién, ¿verdad? Porque es el que manda. Pero en términos institucionales, digamos, esto de que a Ruth la puedan visitar sus familiares, que la pueda ver el abogado, es la Dirección de Centros Penales, ¿verdad? La que tiene que autorizar eso. Y en el caso de la revisión de la medida de detención, tiene que ser el tribunal de instrucción, el juzgado de segunda instancia que lleva el caso. A ese le corresponde convocar a una audiencia especial de revisión de medidas, así se llama, ¿verdad? Luego, de acuerdo con todo lo que han planteado, esto de que Trump lo felicita, es llamativo que Bukele se alegre porque Trump lo felicita. Se alegra porque Trump es el único que lo puede felicitar, ¿verdad? Pero el que Trump lo felicite y que además lo felicite en una tribuna global como las Naciones Unidas, eso destroza todavía más la imagen internacional. O sea, no me ayude, compadre, ¿verdad? No me felicite, ¿verdad? El Bukele es visto en el mundo como un perrito faldero de Donald Trump. Así se le ve en el mundo, ¿verdad? Así lo ven los demás países, las demás potencias. Entonces, y con Trump felicitándolo y además felicitándolo por este hecho tan grave que fue el secuestro de migrantes en el Secot, que fue prácticamente fue la mayor vitrina de violación de derechos humanos que Bukele exhibió frente al mundo. O sea, realmente no deja de tener una gran carga de ironía este asunto. Así que yo de acuerdo con lo que está planteando la gente en sus comentarios. Voy con lo último. Quiero cerrar con esto y me queda nada más un tema de coyuntura. Fondo Monetario Internacional no ha entregado su segundo informe y el cual debería de haber sido resuelto en la primera semana de septiembre según el calendario, lo que han comentado economistas. El atraso, algunos lo interpretan como problemas que tiene Bukele para cumplir con aquellas precondiciones que le ha establecido. Pero todo este marco de situaciones que se sigue abriendo no debería en realidad representar para el Fondo Monetario Internacional una expresión de mayor rigurosidad
en estas evaluaciones que está haciendo, ¿cómo podríamos interpretarlo? Porque ya decís tú, y aquí voy a dejar abierto este tema de la supuesta soberanía, ¿verdad? O sea, Bukele lleva despedidos más de 30,000 empleados públicos a partir de que se lo ordena el Fondo Monetario y ahí no hay sometimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería de jugar este componente con lo que está pasando con la CIDH? Porque son organismos que al final de cuentas juegan en los mismos niveles, o sea, estamos hablando del mismo nivel ahí, ¿verdad? Sí, son dos organismos diferentes, pero digamos son instancias que emiten lineamientos. Fíjate que cuando el presidente insiste en que él no sigue recetas, que el modelo salvadoreño no recibe recetas, es una falacia, ¿verdad? Porque bueno, no recibe las recetas de derechos humanos, de democracia, de transparencia, pero sí acata las recetas de ajuste estructural, ¿verdad? De condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Me parece que se evidencia claramente la mentira. Con lo que planteas del informe del fondo, yo creo que el gobierno salvadoreño no está cumpliendo plenamente con lo que el fondo está exigiendo y por eso se da este impasse, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de Bitcoin, el presidente ha querido jugar en dos líneas, ¿verdad? Por un lado, hacerle ver al Fondo Monetario que cumple, ¿verdad? Con el desmantelamiento del Bitcoin. Acordate que reformaron la ley de Bitcoin, donde el uso ya no es obligatorio, donde se le quita el carácter de moneda de curso legal, entre comillas, porque no es una moneda, es un activo digital. Digamos, pero por otro lado se resiste a dejar de comprar Bitcoin, por ejemplo. Lo que pasa es que ayer se siente entre la espada y la pared. Por un lado es una cuestión de orgullo. Es su principal obra de arte, decíamos ya el Bitcoin. Entonces, claro, es una cuestión de orgullo, ¿verdad? Le duele tener que deshacerse de eso, tener que renunciar por eso. Y además tener que renunciar porque se lo pide a alguien, ¿verdad? Que es el Fondo Monetario. Entonces hay una cuestión de orgullo, me parece. Él no quiere. En segundo lugar, creo que tiene que ver con una cuestión de imagen internacional. Es decir, él ha vendido eso, ¿verdad? Y entonces que ahora lo retraiga, ¿verdad? Lo revierta, ¿verdad? Se le cae la imagen esa de innovación, de vanguardismo que quiso dar con la implementación de esta medida. Y luego probablemente tenga que ver con compromisos con la comunidad de bitcoiners, ¿verdad? Y entonces ahí, por un lado, le pasa eso, pero por otro lado tiene la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional diciéndole que quite el Bitcoin. Entonces, por estar en ese jaloneo, ¿verdad? Es que a ojos del Fondo Monetario Internacional no cumple plenamente y entonces por eso se da el impasse. Habría que ver si hay otros ámbitos donde hay incumplimiento. Acordate, Frank, que también el Fondo Monetario ha hecho observaciones en materia de transparencia, sí, en materia de acceso a la información, de transparentar los presupuestos. Y ahí no ha habido ninguna, ha habido un simulacro, ¿verdad? Por ejemplo, la ley contra la corrupción que aprobaron, ¿verdad? Pero esa ley más bien lo utilizaron para perseguir a opositores, a los que acusan falsamente de corrupción. Entonces, no hay avance en ese ámbito de la transparencia, que también lo pidió el Fondo Monetario. También el Fondo Monetario pidió que se fortaleciera la base de liquidez de la banca privada, porque el gobierno ha venido poniendo en riesgo la estabilidad del sistema bancario, porque ha venido obligando a los bancos privados a que le compren letes y cetes, que es la deuda de corto plazo, las letras del tesoro y los certificados del tesoro. Entonces el gobierno ha venido obligando a los bancos a que le presten y a que le presten. Entonces la base de dinero de los bancos ha venido disminuyéndose. Entonces el Fondo Monetario le dio la orden de fortalecer
la liquidez del sistema bancario. Entonces, probablemente ahí no ha habido mayor avance. Recientemente aprobaron unas disposiciones para hacer que el gobierno puede auxiliar a los bancos inyectándole recursos públicos en algún momento de necesidad. Eso además debería de llamarnos la atención, debería preocuparnos. Si aquí no estamos cerca de un corralito financiero, de una insolvencia, de falta de liquidez del sistema bancario. Así empezó el estallido económico en Argentina hace 24 años, en el 2001. Empezó con un corralito. Los bancos no tenían liquidez y la gente llegaba a querer sacar su dinero y el dinero no estaba, o le decían, usted quiere 500, pero solo le podemos dar 250. Entonces, así empezó el estallido económico en la Argentina. Entonces, aquí, cuando el gobierno aprueba una ley que es para que el Estado auxilie a la banca privada en una situación de falta de liquidez, debería llamarnos la atención si no estamos al borde de una crisis de este tipo. Entonces, probablemente ahí también hay algunos incumplimientos, ¿verdad? Incluso yo no sé si en el tema de reducción del gasto, también el fondo está insatisfecho. Es probable que el fondo vea que sí se han reducido en algunas cosas, ¿verdad? Se le quitó el dinero a las alcaldías, se despidió a 20,000 empleados públicos, se le redujo a educación, a salud, pero por otro lado el fondo ve que se incrementa el presupuesto militar, ve que se incrementa el presupuesto de propaganda y se incrementan otros presupuestos. Entonces, ¿verdad? Habría que ver si no también en esos otros ámbitos el Fondo Monetario tiene observaciones. Finalmente, en el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones, el gobierno está prorrogando para el otro año hacer una reforma. Y vamos a ver, ojo, yo quiero advertir sobre la posible reforma de pensiones que se haga, porque es muy probable que todo apunta que la reforma va a ser incrementar la edad de jubilación y incrementarle la cotización a los trabajadores. No va a ser reduciéndole el nivel de rentabilidad a las AFPs, ni va a ser incrementándole la aportación a las empresas privadas. Lo mismo con la reforma fiscal que van a hacer. La reforma fiscal que van a hacer para cumplir con el lineamiento del Fondo Monetario no va a ser la necesaria reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más que necesita este país. Ellos le van a llamar ampliación de la base tributaria. Ese sofisma de ampliación de la base tributaria lo que quiere decir es que van a ir a bolsear a la gente a la que todavía no han bolseado. Van a ir a ponerle impuesto a los vendedores informales. Ahí los tenés ya con los vendedores del mercado San Miguelito que les quieren poner impuesto. Además, los vendedores del mercado San Miguelito, mira, lo que está pasando ahí es dramático, porque el mercado ahí está listo. Bukele lo fue a inaugurar, pero hasta hoy ningún vendedor ha querido entrar porque les quieren cobrar más de lo que pagaban antes. O sea que Bukele los engañó. Bukele dijo en el discurso en la cadena nacional cuando inauguró el mercado, dijo que no se les iba a cobrar más, que lo mismo que cobraban antes. Resulta que ahora les están cobrando más y por eso los vendedores ahí están en la calle, no quieren entrar. Sí. A ver, quiero cerrar esto porque esta semana vimos algo que es dramático. ¿Viste las imágenes producto de la tormenta y toda esta cuestión de la crisis del agua? Las imágenes de la residencial La Sabana nos asustan, pues. Y asustan en el sentido, Leonel, y por eso te quiero pedir tu opinión. Se ha venido hablando de seguir depredando y despalando el Bosque El Espino con estas imágenes que vemos. Las familias ahí han tenido que salir a ver cómo encontraban su placa, los carros totalmente averiados, y es simple y sencillamente, y no hemos escuchado una postura clara por parte de ninguna institución de gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? No hay ningún diagnóstico, no hay nada. Entonces pareciera que aquí hay que obviarlo. ¿Por qué? Porque hay un interés en seguir depredando el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es tu valoración con esto? Se da una crisis de agua en un entorno que tiene que ver con esta cuestión y a la par una situación de alerta máxima producto de el abordaje inadecuado que se le ha venido haciendo al medio ambiente en toda esa zona. Y ahora está amenazado El Espino. Sí, bueno, la crisis del agua, yo creo que si bien la causa inmediata de la falta de agua durante 5 días en San Salvador fue este arreglo de las tuberías,
que ahí hay mucho que decir, ¿verdad? Se habla de que se han hecho todos los préstamos que se han adquirido para eso, la inoperancia de arreglar una tubería y luego se vuelve a arruinar y tardar tanto tiempo. Digamos, si bien esa es la causa inmediata, pero lo que hay en el fondo es que San Salvador se está quedando sin fuentes de agua, porque las dos principales fuentes de agua de San Salvador son el río Lempa, de donde viene más del 70%. Yo venía manejando que era 50 y 50, 50 del río Lempa y 50 del acuífero de Nejapa, pero alguien me corrigió que no, que ya es el 70% el que se trae de Lempa y el 30% del acuífero de Nejapa. El gran problema es que Lempa va en un proceso acelerado de contaminación y puede llegar pronto un momento en que ya no sea potabilizable el agua. Además, el Lempa ahorita se está muriendo con una alga tóxica que se ha regado por toda la superficie y que está matando toda la vida acuática, porque impide que entre la luz solar y además absorbe el oxígeno. Entonces mata de asfixia a los peces y a todos los seres vivos que están en el agua y está dejando un agua muerta porque la está dejando sin oxígeno. Entonces la situación del Lempa es dramática. Y por otro lado, el acuífero de Nejapa, que es la otra fuente de suministro de agua de San Salvador, se está agotando aceleradamente. Me comenta gente que conoce el tema que el agua que se está extrayendo ya es la más profunda, es la que se filtró hace cientos o miles de años. Entonces el acuífero se está agotando debido a la sobreexplotación, la Coca-Cola, la Constancia y otras empresas embotelladoras que se han ido a poner ahí, pero además por toda la deforestación en la superficie, toda la construcción de centros comerciales, de bodegas, de residenciales en su zona de recarga. Entonces aquí es un problema dramático. San Salvador va a quedar, y el país va rumbo a quedarse sin agua si no cambiamos esta situación. Fíjate que yo hace como 2 años en un programa dije en son de broma, lo dije no tan convencido, pero dije que de repente que El Salvador pronto iba a importar agua de Guatemala. Y mira, no sabía que se iba a cumplir el fin de semana con los camiones cisterna de agua que trajeron de Guatemala. Entonces ahí el problema de fondo en el que no tenemos que perdernos es que el problema estructural es que nos estamos quedando sin agua. Y en relación a los derrumbes y a estas cosas, claramente las situaciones de vulnerabilidad en el país han aumentado, resultado de esta ofensiva contra el medio ambiente, de estos proyectos depredadores, ¿verdad? Del medio ambiente. Este gobierno exhibe como logro el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente haya eliminado requisitos ambientales y que haya simplificado los procesos, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente es un simple tramitador de permisos y ya no es un filtro, un protector del medio ambiente, de autorizar proyectos que no causan daño y de corregir proyectos que sí pueden causar daño. Entonces, todas esas construcciones, yo creo que Roberto Dubón decía en un video que le vi, eso ya son las construcciones de permisos dados por este gobierno. O sea que ya no pueden decir que fueron los gobiernos anteriores. Todas esas construcciones en la falda del volcán de San Salvador, que son la causa de esa escorrentía sobre Ciudad Merliot y colonias del norte de Santa Tecla, han sido autorizadas por este gobierno. Toda esa destrucción en la cordillera El Bálsamo, de residenciales en Nuevo Cuscatlán, en San José Villanueva, en Zaragoza, eso ya es con este gobierno. Todas esas mansiones que han ido a hacer a la orilla del lago de Coatepeque y las que quieren hacer en Ilopango, ya son de este gobierno. O sea que debería llamarnos la atención, preocuparnos el que este gobierno no solo mantiene una ofensiva contra la democracia, contra los derechos humanos, contra la transparencia, sino que también contra el medio ambiente. Y ahí tenemos ya las causas. Y esto va a afectar a los que son de oposición, a los que son de nuevas ideas, a los que critican al gobierno, a los que aplauden al gobierno, a todos. O sea, estas son problemáticas nacionales. Mira, y uno se queda pensando, porque aquí hemos hablado de intervenciones que se han manejado de manera oculta, pero no podríamos decir que son tan grandes, fíjate. A comparación de, por ejemplo,
esa mochada que le han pegado a toda la zona ahí de Los Chorros. Eso todavía no hemos visto el impacto ambiental, cómo va eso a dañar. Lo que han hecho allá en La Unión, lo que están haciendo en el Condadillo, lo que están haciendo, o sea, es que mira, hay un deterioro ambiental y entonces uno dice, Leonel, confíen en mí, vamos a hacer la minería en el país. Y vos decís, ¿y cómo es posible? Confíen en mí, vamos a empezar a hacer plantas geotérmicas, no pueden arreglar ni una tubería de Anda. Y entonces vos decís, ¿cómo esta gente? Porque además viene el señor de Anda y termina diciendo que él recibió una institución en crisis, ¿va? Y él tiene 30 años de trabajar ahí, o sea, entonces vos decís, ¿y esta gente de qué está hablando? ¿Va? Entonces, qué triste cómo está el país. Y francamente, este tipo de política que no le gusta ser auditada, controlada, no le gusta rendir cuentas, no le gusta transparentar, es imposible que el ciudadano pueda estar conforme, pueda estar seguro o pueda creer que están manejando correctamente las cosas. Bueno. Solo voy a decir dos cosas para cerrar, permitime. Primero, sobre la finca El Espino, a mí me parece uno de los mayores absurdos. Primero, yo no creo que sea necesario construir un CIFCO. Perfectamente pueden volver a readecuar las instalaciones anteriores. Lo que queda de hospital, que quede de hospital, y lo demás perfectamente puede volver a su función original de centro de convenciones. Pero si eso no fuera posible y si de todas maneras hay que construir un nuevo CIFCO, ¿por qué no lo hacen en otro lugar? ¿Por qué tiene que ser en la finca El Espino? ¿Verdad? Y mira, quiero decir la última cosa. A mí una gran preocupación que me da es un montón de colonias que se están construyendo en el Playón. Eso sí es delicado. El Playón es una zona prohibida para construir. Sí. Porque en caso de una erupción del volcán de San Salvador, la lava correría hacia ese lado, ¿verdad? Entonces, el que se estén construyendo residenciales en el Playón es una cosa bien delicada. O sea, esa es una zona de riesgo, ¿verdad? Y que me parece una irresponsabilidad construir ahí. De nuevo, ¿por qué no se construye en otro lugar? ¿Por qué tiene que ser ahí? Sí, yo creo que tenemos que, como ciudadanos, reclamar por esta serie de cosas irracionales, de comportamientos totalmente irresponsables, suicidas, ¿verdad? Que estamos viendo en este gobierno. Aquí dice, mira, Nora Portillo dice, en Chalatenango se están llevando todo el Cerro El Chino, que es pura roca. Dice. Un día de esto vamos a hacer un programa dedicado a eso, fíjense, porque en realidad aquí ya no hay Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? No hay nadie que vele, así como ya no hay Procuraduría para que vele por los derechos humanos, no hay una institución que vele por los derechos del medio ambiente. Aquí se los van a llevar. Y como yo les he dicho aquí, Leonel, a la comunidad en el programa, si hay algo que es privilegiado en este grupo que está gobernando, es el lucro. Y yo creo que eso es lo que está determinando a qué le meten máquina y a qué no le meten máquina. Bueno, Leonel, te agradezco. Buenas noches. Bueno, gracias a vos y a toda la gente. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en otro espacio de las virales al mediodía. Mañana vamos a tocar un tema interesante. Ya tenemos una invitada para el mediodía que nos va a comentar también operación de las instituciones. Y en la noche un nuevo programa en el Barcito FM. Que descansen.